Cuando mi propia hija me echó de casa con solo 7 pesos en el bolsillo, pensó que me había quitado todo. Lo que no sabía es que yo guardaba un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si quieres descubrir cómo una mujer humillada logró la venganza perfecta, dale like y suscríbete para no perderte ni un detalle de esta increíble historia. Me llamo Consuelo Ramírez, tengo 62 años y jamás pensé que llegaría el día en que mi propia sangre me traicionaría de la manera más cruel. Pero aquí estoy, contándoles esta historia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un martes lluvioso de octubre en la Ciudad de México. El cielo gris se cernía sobre los edificios de la colonia Roma Norte, donde había vivido los últimos 5 años en el departamento de mi hija Alejandra. Las gotas golpeaban contra las ventanas del tercer piso, creando un ritmo melancólico que parecía anticipar lo que estaba por suceder. Esa mañana me levanté como siempre, a las 6 en punto. Mis huesos crujían más de lo usual por la humedad, pero no me quejé. Nunca me he quejado. Preparé café de olla en la pequeña cocina, el aroma de canela llenando el ambiente silencioso del departamento. Alejandra aún dormía, como siempre lo hacía hasta las 10 de la mañana. Mi hija tiene 35 años y trabaja como gerente en una empresa de marketing. Es una mujer hermosa, eso no se lo puedo negar, con el cabello castaño ondulado que heredó de su padre y mis ojos verdes. Pero su belleza exterior contrastaba cada vez más con la frialdad que había crecido en su corazón desde que murió su papá hace 3 años. Después de que enviudé, Alejandra me invitó a vivir con ella. Al principio pensé que era porque me amaba, porque quería cuidarme en mis años dorados. ¡Qué ingenua fui! Con el tiempo me di cuenta de que lo único que quería era tener una sirvienta gratuita. Alguien que cocinara, limpiara, lavara su ropa y cuidara de su hijo Sebastián cuando ella salía con sus amigas o sus novios de turno. Sebastián, mi nieto de 12 años, era lo único bueno en esa casa. Un niño dulce de ojos grandes y sonrisa tímida que me recordaba tanto a su abuelo. Él sí me quería de verdad, y yo lo adoraba. Era la única razón por la que soportaba los desplantes constantes de Alejandra. Esa mañana fatídica, mientras removía el café con una cuchara de madera que había pertenecido a mi madre, escuché los pasos pesados de Alejandra bajando las escaleras. Venía hablando por teléfono con alguien, su voz resonando por todo el departamento. «Sí, amor, ya sé que quieres que nos vayamos a vivir juntos», decía mientras entraba a la cocina, aún en pijama. «Pero es que está el problema de mi mamá. No puedo dejarla sola, ya tiene 62 años». Me hice la que no escuchaba, concentrándome en servir el café en 2 tazas de cerámica azul. Una para ella y otra para mí, como todas las mañanas durante 5 años. «No, tú no entiendes», continuó Alejandra, tomando la taza sin siquiera mirarme. «Es una carga muy pesada, ya no puede valerse por sí misma y francamente ya estoy cansada de mantenerla». Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Una carga. Eso era yo para mi propia hija. Después de haberla criado sola cuando su padre trabajaba de día y de noche. Después de haberle dado todo mi amor, mi tiempo, mi vida entera. «Mira, Rodrigo», siguió hablando, ahora caminando hacia la sala. «Dame unos días para resolver esto. Tengo que encontrar la manera de deshacerme del problema. Deshacerme del problema». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, temblando no por el frío, sino por la traición que acababa de presenciar. Durante toda la mañana, Alejandra estuvo hablando por teléfono con diferentes personas. Desde mi cuarto, que era más bien un cuartito de servicio al final del pasillo, podía escuchar fragmentos de conversaciones. Estaba preguntando por asilos, por casas de retiro, por cualquier lugar donde pudiera dejar a su madre. El corazón se me partía con cada palabra que escuchaba. ¿Cómo había criado a una hija tan cruel? ¿En qué momento se había vuelto tan fría conmigo? Alrededor del mediodía, cuando Sebastián se fue a la escuela después de darme un abrazo cariñoso como siempre, Alejandra se acercó a mí. Yo estaba limpiando la sala, pasando un trapo húmedo por los muebles de madera que ella tanto presumía con sus visitas. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo con un tono que no presagiaba nada bueno. «Dime, mija», respondí,
aunque por dentro ya sabía lo que venía. Mira, ya no puedes seguir viviendo aquí. Rodrigo y yo queremos formalizar nuestra relación. Él se va a venir a vivir conmigo, y francamente, no hay espacio para los tres. Pero, Alejandra, intenté razonar con ella, yo no molesto, apenas ocupo el cuartito. Puedo seguir ayudándote con la casa, con Sebastián. No, mamá, ya tomé la decisión. Tienes que irte. ¿Pero a dónde voy a ir? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo a nadie más. Su expresión se endureció aún más. Eso no es mi problema. Ya cumplí con mantenerte 5 años. Ya es hora de que te hagas responsable de tu propia vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Alejandra, por favor, soy tu madre. Te crié, te di todo lo que pude. Exacto. Ya me diste todo lo que podías, y yo ya te di todo lo que podía. Estamos a mano. ¿A mano? La incredulidad se apoderó de mí. ¿Mi amor de madre se paga con 5 años de techo? Mamá, no dramatices. Buscaremos un lugar donde puedas estar bien cuidada. Un asilo decente. No quiero ir a un asilo. Quiero estar con mi familia, contigo, con Sebastián. Pues lo siento, pero eso ya no va a ser posible. El resto del día pasó como una pesadilla. Alejandra comenzó a empacar mis pocas pertenencias en una maleta vieja que había pertenecido a su padre. Mis vestidos, mis pocos zapatos, las fotografías de la familia, el rosario de mi madre. Toda una vida reducida a una maleta pequeña. Cuando Sebastián regresó de la escuela y vio lo que estaba pasando, comenzó a llorar. «Abuela, ¿por qué te vas?», me preguntó, abrazándose a mis piernas. «Tu mamá dice que ya no hay lugar para mí aquí, mijito», le respondí, acariciando su cabello castaño. «Pero yo no quiero que te vayas. Mamá, di que la abuela se puede quedar». Alejandra lo separó de mí con brusquedad. «Sebastián, ya hablamos de esto. Tu abuela necesita estar en un lugar donde la cuiden mejor». «Pero yo la cuido, yo la quiero». «Ya basta, vete a tu cuarto». Ver a mi nieto llorar por mí fue lo que más me dolió de todo. Él era inocente en esta situación, y también estaba sufriendo por la crueldad de su madre. Esa noche, mi última noche en lo que había considerado mi hogar durante 5 años, no pude dormir. Me quedé despierta en esa cama estrecha, mirando al techo, recordando todos los momentos que había vivido en esa casa. Las mañanas preparando el desayuno para Sebastián antes de ir a la escuela, las tardes ayudándolo con su tarea, las noches contándole cuentos cuando Alejandra salía. Todo eso se acabaría al día siguiente. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Me levanté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no preparé café. No tenía derecho a usar la cocina una vez más, según las nuevas reglas de Alejandra. Desde mi cuarto podía escuchar a mi hija hablando por teléfono otra vez, probablemente con Rodrigo, su novio. Su voz sonaba animada, feliz incluso. Estaba planeando su nueva vida sin la carga de su madre. «Sí, amor, ya hoy se va. Por fin vamos a poder vivir tranquilos, solo tú, yo y Sebastián. Podremos remodelar ese cuarto y convertirlo en tu oficina como querías». Mi cuarto, el lugar donde había llorado tantas noches de soledad, se convertiría en la oficina de un hombre que ni siquiera me conocía. La ironía era cruel. Alrededor de las 8 de la mañana, Alejandra tocó a mi puerta. Entró sin esperar respuesta, como siempre lo hacía. «Mamá, ya es hora. Rodrigo viene en su carro para llevarte». «¿A dónde me va a llevar?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Al asilo San Francisco. Ya hablé con ellos. Tienen un lugar disponible. Es un lugar decente, mamá. Vas a estar bien ahí. ¿Y quién va a pagar? No tengo dinero para un asilo. De eso me haré cargo yo los primeros meses, hasta que puedas solicitar algún apoyo del gobierno». Los primeros meses. Como si después de eso yo ya no fuera su responsabilidad en absoluto. Tomé mi maleta y mi bolsa de mano, donde guardaba mis documentos y lo poco de valor que tenía. Entre esas cosas estaba algo que Alejandra no sabía que existía. Un boleto de lotería que había comprado una semana antes con los últimos pesos que me quedaban de mi pensión. Había visto los números del sorteo en la televisión 2 días atrás, pero en el caos emocional de saber que me iban a echar, no había tenido oportunidad de revisar mi boleto. Lo tenía guardado en mi cartera,
olvidado entre recibos viejos y fotografías de mi familia. Sebastián estaba desayunando en la cocina cuando salí con mi maleta. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Abuela», me dijo, levantándose de su silla para abrazarme, «¿puedo ir a visitarte?» Antes de que pudiera responder, Alejandra intervino. «Sebastián, ya hablamos de esto. La abuela va a estar muy ocupada adaptándose a su nueva vida. Es mejor que no la molestemos por un tiempo». «Pero yo quiero verla. Ya dije que no». Mi nieto comenzó a llorar otra vez, y yo me agaché para abrazarlo una última vez. «Pórtate bien, mijito. Estudia mucho y sé un buen niño. La abuela siempre te va a querer, sin importar dónde esté». «Yo también te quiero, abuela. Mucho, mucho». El sonido del claxon de un auto interrumpió nuestro momento. Rodrigo había llegado. «Ya llegó. Vámonos», dijo Alejandra tomando mi maleta. Rodrigo era un hombre de unos 40 años, alto y de complexión atlética. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás y llevaba una camisa de vestir azul. Me saludó con una sonrisa falsa y educada. «Buenos días, señora Consuelo. Lamento que se tenga que ir, pero estoy seguro de que va a estar muy cómoda en el asilo». No le respondí. ¿Qué podía decirle a alguien que estaba feliz de deshacerse de mí? El viaje al asilo fue silencioso y tenso. Iba sentada atrás, viendo pasar las calles de la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos. Los trabajadores caminaban apresuradamente hacia el metro. La vida seguía su curso normal mientras la mía se desmoronaba. El Asilo San Francisco estaba ubicado en una colonia de clase media-baja, en un edificio de 2 pisos pintado de amarillo desteñido. Tenía una fachada modesta con una pequeña puerta de metal y ventanas con rejas. No se veía mal desde afuera, pero tampoco se veía como un lugar donde quisiera pasar mis últimos años. Una mujer mayor, de unos 50 años, nos recibió en la entrada. Se presentó como la directora, la señora López. «Señora Consuelo, bienvenida. Su hija ya nos platicó sobre su situación. Aquí va a estar muy bien cuidada». Alejandra habló con la directora sobre los pagos, las reglas del lugar, los horarios de visita. Yo apenas prestaba atención. Estaba demasiado abrumada por la realidad de lo que estaba sucediendo. «Bueno, mamá», me dijo Alejandra cuando terminó de hablar con la directora. «Me tengo que ir. Rodrigo tiene cosas que hacer. ¿Ya te vas? ¿Ni siquiera vas a ver mi cuarto? Ya lo veré en otra ocasión. Cuídate mucho». Me dio un abrazo frío y mecánico, el tipo de abrazo que se le da a un conocido, no a la madre que te dio la vida. «Alejandra», le dije tomándola del brazo antes de que se fuera, «¿esto es definitivo? ¿No hay manera de que reconsideres?» Por un momento vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Dolor? Pero desapareció tan rápido como llegó. «Adiós, mamá. Estarás bien aquí». Y se fue. Mi propia hija se fue, dejándome en un lugar extraño con desconocidos, sin voltear atrás ni una sola vez. La directora me mostró mi nuevo cuarto. Era pequeño, con una cama individual, un armario viejo y una ventana que daba al patio interior. Las paredes estaban pintadas de verde claro y tenían manchas de humedad en las esquinas. «Aquí va a compartir el cuarto con la señora Remedios», me explicó la directora. «Es una mujer muy tranquila. Estoy segura de que se llevarán bien». Remedios estaba sentada en su cama, tejiendo algo con estambre azul. Era una mujer delgada, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Me sonrió cuando entré. «Hola, soy Remedios Herrera, mucho gusto». «Consuelo Ramírez, igualmente». «¿Primera vez en un asilo?» «Sí, se nota. Todos llegamos con esa cara de susto la primera vez. Pero no está tan mal aquí. La comida es decente y la señora López no es muy estricta». Coloqué mi maleta sobre la cama que me habían asignado y comencé a sacar mis cosas. Entre ellas estaba mi cartera, y de repente recordé el boleto de lotería que tenía guardado. «Disculpe, señora Remedios, ¿sabe qué día salieron los números de la Lotería Nacional?» «Creo que fue el lunes pasado». «¿Por qué?» «Tengo un boleto y no he revisado si me gané algo». Remedios se rió. «Ay, señora Consuelo, todas tenemos esa esperanza. Yo he jugado la lotería durante 30 años y nunca me he ganado ni un peso». Saqué el boleto arrugado de mi cartera. Los números estaban un poco borrosos por el tiempo,
pero aún se podían leer 07, 14, 23, 31, 42, 50. ¿No tendrá un periódico de esta semana? Para revisar los números ganadores. En la sala de estar siempre hay periódicos, vamos. La sala de estar era un espacio amplio con varios sillones viejos, una televisión pequeña y una mesa con periódicos y revistas. Remedios tomó el periódico del martes y buscó la sección de la lotería. A ver, aquí están los números ganadores del lunes: 07, 14, 23, 31, 42, 50. Mi corazón se detuvo. Leí los números una vez, 2 veces, 3 veces. Comparé cada número de mi boleto con los del periódico. No podía creerlo. Señora Remedios, le dije con voz temblorosa, ¿puede revisar los números otra vez? Claro. 07, 14, 23, 31, 42, 50. ¿Por qué? ¿Se parece a su boleto? Es exactamente mi boleto. Remedios me miró con incredulidad. ¿Está segura? Completamente segura. Tomó mi boleto y lo comparó con el periódico. Sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, señora Consuelo, se ganó 8 millones de pesos. La noticia me golpeó como un rayo. 8 millones de pesos. Una fortuna que cambiaría completamente mi vida. La vida de la mujer que había sido echada de su casa con solo 7 pesos en el bolsillo. Pero en lugar de gritar de alegría, una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Una sonrisa que Remedios no entendió, pero que yo sabía perfectamente lo que significaba. Era la sonrisa de la venganza. La noticia de mi premio de lotería me mantuvo despierta toda esa primera noche en el asilo. Mientras Remedios roncaba suavemente en la cama de al lado, yo miraba al techo agrietado, planeando cuidadosamente mis próximos movimientos. 8 millones de pesos. Una cantidad que no solo me aseguraría una vejez digna, sino que me daría el poder que necesitaba para mostrarle a Alejandra quién era realmente su madre. Pero tenía que ser inteligente. No podía precipitarme. Al día siguiente, muy temprano, le pedí permiso a la señora López para salir. Le dije que necesitaba hacer algunos trámites bancarios urgentes. Ella aceptó, pero me advirtió que tenía que regresar antes de las 6 de la tarde. Claro, señora López, solo necesito unas horas. Remedios se ofreció a acompañarme, pero yo preferí ir sola. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. Tomé el metro hacia el centro de la ciudad. Durante el trayecto, observé a las personas que viajaban conmigo. Trabajadores con caras cansadas, estudiantes con sus mochilas, madres cargando a sus bebés. Toda esa gente luchando día a día por sobrevivir, sin saber que una mujer de 62 años, vestida con ropa humilde y cargando una bolsa de plástico, acababa de convertirse en millonaria. La oficina de la Lotería Nacional estaba ubicada en un edificio imponente del centro histórico. Entré con el corazón palpitando fuertemente. En la recepción, una mujer joven me atendió con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar?» «Vengo a cobrar un premio de lotería», le dije, mostrándole mi boleto arrugado. «Perfecto. Pase por favor con el señor Martínez en la ventanilla número 3». El señor Martínez era un hombre de mediana edad, con lentes y una sonrisa profesional. Tomó mi boleto y lo verificó en su computadora. «Señora Consuelo Ramírez», me dijo después de revisar mis documentos. «Felicidades. Es usted la ganadora del premio mayor de 8 millones de pesos». Escuchar esas palabras oficialmente me hizo temblar las manos. Era real. Todo era completamente real. Ahora necesitamos completar algunos formularios y decidir cómo quiere recibir su premio. ¿Prefiere el pago completo o en parcialidades? ¿Cuál es la diferencia? Si elige el pago completo, recibe aproximadamente 5 millones después de impuestos. Si elige parcialidades, recibe el monto completo dividido en 20 años, pero sin descuentos por impuestos. 5 millones de una sola vez. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Quiero el pago completo. Perfecto. El dinero estará disponible en su cuenta bancaria en un plazo máximo de 5 días hábiles. Salí de la oficina de lotería sintiéndome como si estuviera flotando. Pero en lugar de ir directamente al asilo, decidí caminar por las calles del centro. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. Me detuve frente a un café pequeño y decidí entrar. Hacía años que no me daba el lujo de sentarme en un café solo por placer. Pedí un capuchino y un pan dulce,
algo que nunca me hubiera permitido cuando vivía con los pocos pesos de mi pensión. Mientras saboreaba mi café, comencé a planear mi venganza, porque eso era lo que sería, una venganza perfecta y silenciosa. No quería lastimar a Alejandra físicamente ni arruinar su vida completamente. Solo quería que supiera lo que se sentía ser rechazado por alguien que amas, que experimentara la humillación que me había hecho sentir. El plan comenzó a formarse en mi mente. Primero, me quedaría en el asilo por unas semanas, el tiempo suficiente para que Alejandra se sintiera cómoda con su nueva vida. Luego, aparecería en su vida nuevamente, pero esta vez como una mujer independiente y próspera. Regresé al asilo esa tarde con una sonrisa que confundió a Remedios. ¿Cómo le fue con sus trámites, señora Consuelo? Muy bien, Remedios. Mejor de lo que esperaba. Durante los siguientes días mantuve mi secreto. Seguí la rutina del asilo. Desayunar en el comedor comunitario, participar en las actividades recreativas, ver televisión en la sala común. Pero por las noches, en la privacidad de mi cama, planeaba cada detalle de lo que haría cuando recibiera mi dinero. El viernes por la mañana recibí una llamada de mi banco confirmando que el depósito había sido realizado. 5.200.000 pesos estaban ahora en mi cuenta. Remedios, le dije a mi compañera de cuarto. Necesito salir otra vez. Asuntos personales. Claro, señora Consuelo. ¿Necesita compañía? No, gracias. Esta vez prefiero ir sola. Mi primera parada fue una tienda departamental elegante en Polanco. Hacía años que no compraba ropa nueva y era hora de cambiar eso. Escogí varios vestidos elegantes pero no ostentosos, zapatos cómodos pero de buena calidad, y algunos accesorios discretos. La vendedora, una mujer joven de unos 25 años, me trató con la cortesía profesional que se le da a cualquier cliente, sin sospechar que esa señora mayor acababa de gastar en una tarde más de lo que ella ganaba en varios meses. Mi siguiente parada fue una peluquería exclusiva. Pedí un cambio de look completo. Corte, tinte para cubrir las canas, manicure y pedicure. Cuando terminaron conmigo, parecía una mujer diferente. Seguía siendo una señora de 62 años, pero ahora era una señora elegante, segura de sí misma. Después fui a un banco diferente al mío, uno más exclusivo, donde abrí una nueva cuenta. Transferí 4 millones de pesos a esa cuenta, dejando solo 1 millón en mi cuenta original. Era importante ser prudente con mis finanzas. Esa noche, cuando regresé al asilo, Remedios no me reconoció al principio. «¿Señora Consuelo? No puedo creerlo, se ve hermosa». «Gracias, Remedios. Decidí darme un pequeño gusto». «¿Un pequeño gusto? Esto debe haber costado una fortuna». Digamos que tuve un golpe de suerte inesperado. No le mentí completamente. Solo omití algunos detalles importantes. Durante la siguiente semana comencé a buscar un departamento. No quería algo demasiado lujoso que levantara sospechas, pero sí algo digno y cómodo. Encontré un lugar perfecto en la Colonia del Valle, un departamento de 2 recámaras en un edificio de clase media alta. El día que firmé el contrato de arrendamiento, usando mi nombre real y pagando 6 meses por adelantado, sentí una satisfacción inmensa. Por primera vez en años, tenía mi propio hogar, un lugar que nadie podría quitarme. Pero aún no era hora de revelar mi situación. Necesitaba esperar el momento perfecto. Ese momento llegó 2 semanas después, cuando recibí una llamada inesperada en el teléfono del asilo. «¿Señora Consuelo Ramírez?» Era la voz de una mujer joven. «Sí, soy yo. Habla de la escuela de Sebastián. Su nieto está aquí en la dirección. Dice que quiere hablar con usted. Está muy alterado». «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Físicamente está bien, pero está muy angustiado. Dice que se peleó con su mamá y que solo quiere hablar con su abuela». Mi corazón se llenó de preocupación y ternura. Mi pobre Sebastián. Seguramente estaba sufriendo por mi ausencia tanto como yo por la suya. «Voy para allá inmediatamente». Le pedí permiso a la señora López para salir, inventando una excusa sobre una emergencia familiar. Ella accedió sin problemas. Llegué a la escuela de Sebastián en menos de 1 hora. Lo encontré sentado en una silla en la dirección, con los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, corrió hacia mí y se abrazó a mi cintura. «Abuela,
Te extraño tanto. Yo también te extraño, mijito. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Me peleé con mi mamá en la mañana. Le dije que quería ir a visitarte y ella me gritó. Me dijo que nunca más te volvería a ver porque tú ya no eres parte de nuestra familia. Las palabras de mi nieto me partieron el corazón, pero también encendieron una llama de determinación en mi interior. Era hora de que Alejandra supiera con quién se había metido. Mira, Sebastián, le dije, arrodillándome para quedar a su altura. ¿Qué te parece si la abuela va a hablar con tu mamá? ¿De verdad? ¿Puedes hacer eso? Claro que puedo, mijito. Tu abuela no es la misma mujer que era hace unas semanas. Y no mentía. Ya no era la misma mujer. Ahora era una mujer con poder, con recursos y con un plan perfecto para enseñarle a mi hija una lección que nunca olvidaría. Esa tarde, después de tranquilizar a Sebastián y llevarlo de regreso a su casa, decidí que había llegado el momento de enfrentar a Alejandra. Pero no lo haría como la mujer humillada que había sido echada de esa casa. Lo haría como la nueva Consuelo, la millonaria que guardaba un secreto devastador. Esperé hasta las 7 de la noche, hora en que sabía que Alejandra estaría llegando del trabajo. Me estacioné frente al edificio en un taxi que había contratado por horas, observando desde lejos. Quería ver cómo lucía su vida perfecta antes de destrozarla. A las 7:15 llegó Rodrigo en su auto. Se veía feliz, relajado, como un hombre que había conseguido exactamente lo que quería. Subió al departamento silbando una canción. 15 minutos después llegó Alejandra. Traía bolsas de un supermercado caro y se veía radiante. Su nueva vida sin la carga de su madre, evidentemente, le estaba funcionando de maravilla. Esperé otros 30 minutos antes de bajar del taxi. Quería que estuvieran cómodos, instalados, tal vez cenando o viendo televisión. Quería interrumpir su perfecta burbuja de felicidad. Toqué el timbre del departamento. Escuché pasos acercándose a la puerta. ¿Quién es? Era la voz de Rodrigo. Busco a Alejandra Ramírez. Soy su madre. Hubo un silencio largo antes de que abrieran la puerta. Rodrigo apareció con una expresión de sorpresa y algo de incomodidad. Señora Consuelo, no la esperábamos. Imagino que no. ¿Está Alejandra? Sí, pase por favor. Entré al departamento que había sido mi hogar durante 5 años. Se veía diferente. Más ordenado, más elegante. Habían movido algunos muebles y agregado decoraciones nuevas. Mi cuarto, como había predicho Alejandra, se había convertido en una oficina. Alejandra salió de la cocina limpiándose las manos con un trapo. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. Primero sorpresa, luego confusión y finalmente algo que parecía molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Te escapaste del asilo?» «No me escapé de ningún lado, Alejandra. Vine a hablar contigo». «¿Y cómo llegaste hasta acá? No tienes dinero para taxis». Sonreí de manera misteriosa. Digamos que mi situación ha cambiado un poco desde la última vez que nos vimos. Alejandra me miró de arriba abajo, notando por primera vez mi nueva apariencia. El vestido elegante, el cabello arreglado, los zapatos de calidad. ¿Dónde conseguiste esa ropa? ¿Te la regalaron en el asilo? No, mija. Me la compré yo misma. ¿Con qué dinero? Ese es exactamente el tema del que quiero hablar contigo. Rodrigo se aclaró la garganta incómodamente. Tal vez debería dejarlas solas para que hablen. No es necesario, le dije. Lo que tengo que decir lo puede escuchar él también. Después de todo, él fue parte de la decisión de echarme de aquí. Alejandra cruzó los brazos defensivamente. Mamá, ya hablamos de esto. Fue lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿Incluyendo para Sebastián? Sebastián está bien, se está adaptando. ¿Adaptando? Hoy lo encontraron llorando en la escuela porque le dijiste que nunca más me volvería a ver. La expresión de Alejandra se endureció. No tenías derecho de ir a buscarlo. Tengo todo el derecho del mundo. Soy su abuela y lo amo. Mira, mamá, aprecio que vengas a visitarnos, pero no puedes simplemente aparecer aquí como si nada hubiera pasado. Ya tomamos una decisión. Sí, tomaron una decisión muy conveniente para ustedes. ¿Conveniente? ¿Crees que fue fácil para mí echarte? Eres mi madre. Si realmente te hubiera dolido, no lo habrías hecho. Rodrigo intentó mediar. Señora Consuelo,
Entienda que nosotros también tenemos derecho a vivir nuestras vidas. Por favor, Rodrigo, no me vengas con esos cuentos. Tú fuiste quien convenció a mi hija de que me deshiciera de mí. Escuché perfectamente esa mañana cuando le dijiste que yo era un problema que tenía que resolver. Yo nunca... No me mientas. Mi voz se alzó por primera vez. Escuché cada palabra. Escuché cuando le dijiste que querías convertir mi cuarto en tu oficina. Escuché cuando le dijiste que yo era una carga. El silencio se apoderó del departamento. Alejandra y Rodrigo se miraron entre ellos, sabiendo que habían sido descubiertos. «Bueno», dijo Alejandra finalmente, «ya que todo está claro, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Disculpas? No quiero tu dinero, mija. ¿Entonces qué? Quiero que sepas quién es realmente tu madre». Saqué de mi bolsa una carpeta que había preparado cuidadosamente. Contenía copias de mis estados de cuenta bancarios, documentos del premio de lotería y el contrato de arrendamiento de mi nuevo departamento. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandra, tomando los documentos. «Lee». Vi cómo sus ojos se movían rápidamente por las páginas. Su expresión cambió gradualmente de confusión a incredulidad y finalmente a shock absoluto. Esto no puede ser real. Es completamente real, Alejandra. ¿5 millones de pesos? ¿Ganaste 5 millones de pesos en la lotería? Así es. ¿Cuándo? Una semana antes de que me echaras de esta casa. El documento se le cayó de las manos. Rodrigo lo recogió y comenzó a leerlo también. «Espera», dijo Alejandra, tratando de procesar la información. «¿Me estás diciendo que cuando te eché de aquí, tú ya sabías que habías ganado la lotería?» «No, no lo sabía en ese momento. Me enteré 2 días después, cuando ya estaba en el asilo». «¿Y por qué no me dijiste?». La pregunta que había estado esperando. La pregunta que me permitiría descargar toda la humillación y el dolor que había sentido. ¿Decirte? ¿Para qué? ¿Para que fingieras que me amabas otra vez? ¿Para que de repente me convirtieras en una madre querida en lugar de una carga? ¿Mamá, yo? No, ahora me toca hablar a mí. Durante 5 años viví en esta casa creyendo que me querías, que me necesitabas. Cocinaba para ti, limpiaba tu casa, cuidaba a tu hijo mientras tú salías a divertirte. Y todo ese tiempo, lo único que esperabas era deshacerte de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Me echaste con 7 pesos en el bolsillo, Alejandra. 7 pesos. Tu propia madre, convertida en una indigente porque te estorbaba para vivir con tu novio. Pero mamá, yo no sabía... Exacto, no sabías. No sabías que tu madre acababa de convertirse en millonaria. No sabías que la mujer que considerabas una carga inútil tenía más dinero que el que tú verás en toda tu vida. Rodrigo había palidecido completamente. Sus planes de una vida cómoda y sin complicaciones se estaban desmoronando frente a sus ojos. «Señora Consuelo», dijo con voz temblorosa, «tal vez podríamos reconsiderar... ¿Reconsiderar qué, Rodrigo? ¿Ahora sí quieres que viva aquí? ¿Ahora sí soy bienvenida en esta casa? Nosotros... Déjame explicarte algo, querido Rodrigo. Ya no necesito esta casa. Ya no necesito la caridad de mi hija. Tengo mi propio departamento, en un edificio mucho mejor que este. Tengo mi propia vida, mis propios planes». Me dirigí hacia Alejandra, que seguía en shock. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mija? Que si me hubieras tratado con amor y respeto, yo habría compartido todo contigo. Habría comprado una casa grande donde pudiéramos vivir todos cómodamente. Habría asegurado el futuro de Sebastián. Habría pagado por la mejor educación para él. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto?» «¿Arreglar qué? ¿Tu codicia? ¿Tu falta de amor filial?» «No, Alejandra, algunas cosas no se pueden arreglar. Pero somos familia». «¿Familia?», me reí amargamente. «Tú misma me dijiste que ya no era parte de esta familia. ¿Recuerdas? Se lo dijiste a Sebastián esta mañana». Alejandra se dejó caer en el sofá, abrumada por la realidad de lo que había perdido. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó con voz pequeña. «Voy a vivir mi vida, Alejandra. Voy a viajar, voy a conocer lugares, voy a disfrutar de mis años dorados con dignidad e independencia». «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con Sebastián?». «Sebastián siempre será bienvenido en mi vida.
Él es inocente en todo esto, pero ustedes dos... Los miré con desprecio. Ustedes hicieron su elección. Mamá, por favor, perdóname. No sabía lo que hacía. Sí sabías perfectamente lo que hacías. Sabías que me estabas humillando, que me estabas abandonando. La única diferencia es que ahora sabes que cometiste el error más grande de tu vida. ¿Podrías perdonarme? La pregunta flotó en el aire como una súplica desesperada. Durante unos segundos consideré la posibilidad. Después de todo, era mi hija. Pero luego recordé la frialdad en su voz cuando me echó, la manera en que me abrazó como si fuera una extraña, cómo le dijo a Sebastián que nunca más me vería. El perdón se gana, Alejandra. Y tú acabas de demostrar que tu arrepentimiento no viene del corazón, sino de tu cartera. Me dirigí hacia la puerta, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. «Espera», gritó Alejandra. «¿A dónde vas?» «A mi casa», le respondí sin voltear. «¿A mi casa? ¿Cuándo te volveremos a ver?» Me detuve en el umbral de la puerta y me volteé hacia ella una última vez. «Tal vez nunca, mija. Tal vez nunca». Y salí de esa casa, de esa vida, de esa humillación, para siempre. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi hermoso departamento en Del Valle, tomando café y leyendo el periódico. Había decorado mi hogar con muebles elegantes pero cómodos. Había llenado las paredes con fotografías de mis viajes recientes a Cancún y Puerto Vallarta. Y había convertido la segunda recámara en un cuarto especial para cuando Sebastián me visitara. Porque sí me visitaba. Una vez por semana, los sábados, llegaba mi nieto a pasar el día conmigo. Alejandra había intentado impedirlo al principio, pero cuando Sebastián amenazó con escaparse de casa para buscarme, tuvo que ceder. Durante esas visitas, Sebastián me contaba cómo habían cambiado las cosas en casa. Alejandra había comenzado a trabajar horas extras para mantener el nivel de vida que tenía cuando yo contribuía con mis labores domésticas. Rodrigo se había vuelto más demandante y menos comprensivo. La perfecta vida que habían planeado se estaba desmoronando poco a poco. «Abuela», me dijo Sebastián un sábado mientras comíamos helado en mi terraza, «mi mamá llora mucho en las noches». «¿Sí, mijito?» «Sí, y siempre está hablando de ti. Dice que cometió un error muy grande. Los errores tienen consecuencias, Sebastián. Es importante recordar eso. ¿Tú crees que algún día la perdones?» La pregunta de mi nieto me hizo reflexionar. Durante esos 3 meses, había sentido satisfacción al saber que Alejandra estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones, pero también había sentido una tristeza profunda por la pérdida de la relación con mi hija. «No lo sé, mijito. Tal vez algún día. ¿Y si ella viene y te pide perdón de verdad? ¿Qué consideras tú que sería pedirme perdón de verdad?» Sebastián lo pensó por un momento. «Que te diga que te ama y que se arrepiente. Que no lo hizo por el dinero, sino porque realmente está triste. Eres muy sabio para tu edad, Sebastián». Esa noche, después de que Sebastián regresó a su casa, me quedé pensando en sus palabras. Tal vez había llegado el momento de considerar la posibilidad del perdón. No porque Alejandra lo mereciera, sino porque yo merecía la paz que vendría con él. Al día siguiente, domingo por la mañana, sonó el timbre de mi departamento. Por el intercomunicador escuché una voz familiar, pero diferente. Era Alejandra, pero sonaba humilde, quebrada. «Mamá, soy yo. ¿Podrías darme 5 minutos?» Dudé por un momento. Después de 3 meses, había aprendido a vivir sin el dolor constante de su traición. ¿Realmente quería abrir esa herida otra vez? «¿Vienes sola?», pregunté. «Sí, mamá, completamente sola». «Sube». Cuando abrí la puerta, me impactó ver cómo había cambiado Alejandra en esos 3 meses. Se veía más delgada, tenía ojeras pronunciadas, y su ropa, aunque limpia, se veía desgastada. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Ya no había arrogancia ni frialdad, solo había tristeza y arrepentimiento genuino. «Hola, mamá». «Hola, Alejandra. Pasa». Entró a mi departamento y se quedó parada en la sala, mirando a su alrededor con asombro. «Tu casa es hermosa, mamá». «Gracias. Te ves muy bien. Radiante. Me siento bien». Nos quedamos paradas una frente a la otra por unos momentos que se sintieron eternos. «Mamá», dijo finalmente,
Vine a pedirte perdón. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Por todo. Por echarte de casa, por tratarte mal, por no valorarte como merecías. ¿Y por qué quieres que te perdone ahora? La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba que fuera más fácil. Porque me di cuenta de lo mucho que te necesito, de lo mucho que te amo. ¿Te diste cuenta cuando supiste que era millonaria? No, mamá. Me di cuenta cuando viví 3 meses sin ti, cuando me tocó hacer todo lo que tú hacías, cuando vi a Sebastián llorar todas las noches porque te extrañaba, cuando me di cuenta de que había echado de mi vida a la persona que más me amaba en el mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El dinero no me importa, mamá. Sé que no me crees, pero es la verdad. Podríamos volver a como éramos antes, cuando yo no sabía nada de tu premio. ¿Cómo éramos antes? ¿Te refieres a cuando me usabas como sirvienta mientras planeabas deshacerte de mí? No, mamá. Me refiero a cuando éramos familia, a cuando Sebastián tenía a su abuela, cuando yo tenía a mi madre. ¿Y Rodrigo? ¿Él también quiere que regrese? Alejandra bajó la mirada. Rodrigo y yo terminamos hace un mes. ¿Por qué? Porque cuando se dio cuenta de que no íbamos a tener acceso a tu dinero, de repente ya no le gustaba tanto la idea de vivir conmigo y criar a Sebastián. La ironía era perfecta. El hombre que había contribuido a mi expulsión se había ido cuando descubrió que no obtendría beneficios económicos de la relación. Lo siento, mija. No lo sientes, y tienes razón en no sentirlo. Rodrigo me ayudó a mostrar mi verdadero carácter y no me gustó nada lo que vi. Se sentó en mi sofá sin ser invitada, pero ya no con la arrogancia de antes. Se sentó como alguien que está pidiendo permiso para estar ahí. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente sea demasiado tarde, pero quiero que sepas que estos han sido los 3 meses más miserables de mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que eché a la basura lo más valioso que tenía. No tu dinero, mamá. A ti. Por primera vez desde que había llegado, sentí que sus palabras sonaban genuinas. ¿Sabes qué es lo que más me dolió, Alejandra? Dímelo. Que me echaras sin siquiera darme la oportunidad de explicarte que podía ser útil de otras maneras. Que nunca me preguntaras qué quería, qué pensaba, qué sentía. Me trataste como un objeto que ya no necesitabas. Tienes razón. Fui cruel y egoísta. ¿Y qué garantía tengo de que no volverás a hacerlo cuando se te presente otra oportunidad conveniente? Ninguna, admitió. Solo puedo prometerte que he aprendido la lección más dolorosa de mi vida, y que si me das una segunda oportunidad, pasaré el resto de mis días demostrándote que tu hija sí sabe amar. Nos quedamos en silencio por varios minutos, yo procesando sus palabras, ella esperando mi respuesta. Alejandra, le dije finalmente, te voy a dar esa segunda oportunidad, pero con condiciones. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Las que quieras, mamá. Primera, nunca más tomarás una decisión sobre mi vida sin consultarme. Soy una adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Por supuesto. Segunda, tratarás a Sebastián con el respeto que se merece. Es un niño, no un estorbo. Siempre lo he amado, pero no siempre lo has respetado. Él sufrió mucho por tu decisión de alejarme de su vida. Tienes razón, se lo compensaré. Tercera, vamos a construir una relación nueva, basada en respeto mutuo. Ya no soy la mujer que necesita tu protección económica. Soy tu madre, pero también soy una mujer independiente. Entiendo. Y cuarta, si alguna vez vuelves a faltarme al respeto de la manera que lo hiciste, no habrá una tercera oportunidad. No la habrá, mamá. Te lo juro. Me acerqué a ella y la abracé. Esta vez, el abrazo fue diferente. No era el abrazo frío y mecánico que me había dado antes de echarme. Era el abrazo de una hija que había encontrado a su madre otra vez. Te amo, mamá. Y lamento tanto haberte lastimado. Yo también te amo, mija. Y espero que realmente hayas aprendido de esto. 6 meses después, estábamos celebrando el cumpleaños número 13 de Sebastián en mi departamento. Alejandra había encontrado un trabajo mejor y se había mudado a un apartamento más pequeño, pero más acogedor cerca del mío. Visitaba seguido, pero respetando mi espacio y mi independencia. Rodrigo había intentado regresar cuando se enteró por amigos comunes de mi situación económica, pero Alejandra lo rechazó rotundamente.
Había aprendido a valorar las relaciones genuinas por encima de las conveniencias. Esa tarde, mientras veíamos a Sebastián abrir sus regalos, mi hija se acercó a mí. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez me perdonarás completamente?» La miré a los ojos y vi a la niña que había criado, a la mujer que había cometido errores terribles, pero también a la hija que había tenido el valor de reconocerlos y cambiar. «Ya te perdoné, Alejandra, el día que decidiste valorarme por quién soy y no por lo que tengo». Esa noche, después de que Alejandra y Sebastián se fueron a su casa, me senté en mi terraza con una taza de té, reflexionando sobre todo lo que había pasado. La venganza que había planeado había sido perfecta, pero lo que más me satisfacía no era el dolor que había causado, sino la transformación que había provocado. Mi hija había aprendido el valor de la familia, Sebastián había recuperado a su abuela, y yo había descubierto que tenía más fuerza de la que jamás imaginé. A veces, las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más grandes. Mi hija me echó de casa con 7 pesos, sin saber que yo tenía 8 millones. Pero lo que realmente ganamos ambas fue algo que vale mucho más que cualquier dinero. Una segunda oportunidad para ser la familia que siempre debimos ser. Y esa, definitivamente, fue la mejor venganza de todas.